Mis queridos peregrinos, bienvenidos a nuestro segundo día de peregrinación. Parece que seguimos en el primero porque estamos en el mismísimo lugar, pero como ven, hoy hemos vuelto con un día más lindo, más soleado y ya con presencia de peregrinos. Hoy vamos a analizar con la Sagrada Escritura el final de la vida de Jesús, las instrucciones que les da Jesús a sus discípulos, y luego vamos a pasar a Pentecostés. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo. Lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo. Lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa. Mis queridos peregrinos, vamos a tomar hoy el final del Evangelio de San Marcos y el final del Evangelio de San Lucas. Me parece muy importante que recapitulemos un poquito qué pasó desde la resurrección de Cristo hasta la ascensión, para que entendamos a fondo lo que pasó en este lugar. Estamos en el cenáculo, en la puerta del cenáculo. Vamos a entrar al cenáculo, vamos a visitarlo por primera vez hoy, porque como ya les anuncié ayer, el cenáculo va a ser uno de los lugares fundamentales de nuestra peregrinación. Dice así el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16 de los versículos 19 y siguientes. Les voy a decir las citas porque si quieren tener su Biblia en su mano mientras yo leo y comento y quieren subrayar, háganlo. Es útil, es muy valioso. Dice así: Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos.
Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco a estos les creyeron. Ellos son los discípulos de Emaús, y María Magdalena y los discípulos de Emaús vinieron aquí al cenáculo a dar el anuncio de la resurrección a los apóstoles. Por último, y esto también ocurrió aquí, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo, aquí comienza, queridos hermanos, el grande mandato de Jesús a los apóstoles. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Queridos hermanos, queridos peregrinos, ayer mientras caminábamos del Monte de los Olivos al Monte Sión, yo repetí varias veces esto. Los discípulos, los apóstoles vienen caminando y traen resonando en su corazón esto. Hay que ir a todo el mundo y proclamar a toda la creación la buena nueva. ¿Qué hacemos? ¿Con qué poder vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a convencer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde comenzamos? El que crea y sea bautizado se salvará. Creer y ser bautizado. Aquí comienza nuestra peregrinación sobre los sacramentos y sobre la gracia de Dios. El que crea y sea bautizado. No basta solo creer y tampoco basta solo el ser bautizado. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Aquí Jesús les da 4 o 5 signos que solamente pueden hacer si tienen el poder de Dios. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ayer, en la cima del Monte de los Olivos, donde fue este hecho de la ascensión, ahí comenzamos simbólicamente nuestra peregrinación y hoy la estamos explicando un poco más. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Queridos hermanos, este último parrafito ya nos está describiendo lo que va a hacer la iglesia primitiva. Salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos. Ahí está la acción y la vida de Cristo y su poder, y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Dios va obrando maravillas a través de su iglesia. Vamos ahora a tomar el final del Evangelio de San Lucas. Y tomo a propósito en este momento Lucas, porque luego vamos a leer el inicio de los Hechos de los Apóstoles, que también es de Lucas. Entonces es como la continuación de su Evangelio. Dice así San Lucas en el capítulo 24, versículos 36 y siguientes. Estaban hablando de estas cosas, de las apariciones de Emaús, de las mujeres que vieron, que no vieron el día de la resurrección. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros.
Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Jesús les enseña los agujeros de los clavos. Les enseña los agujeros de los clavos. Dice: soy yo, soy el mismo. Este es mi cuerpo resucitado, pero este es mi cuerpo verdadero. Y diciéndoles esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿tenéis algo que comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. El evangelista Juan, en su primera carta, nos va a insistir en este hecho. Nosotros que comimos y bebimos con él después de la resurrección, como insistiendo en la verdad de la resurrección, era el mismo, con su mismo cuerpo, que Juan había depositado en el sepulcro el día de la pasión. Nosotros que comimos y bebimos con él. La resurrección es el centro. Aquí termina Lucas con las últimas instrucciones a los apóstoles. Vamos a ver qué instrucciones les da Jesús a sus apóstoles antes de subir al cielo. Después de esto, les dijo: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Era necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Les dice Jesús: vean toda la escritura hablaba de mi pasión, muerte y resurrección. No se habían dado cuenta, no lo creían, no lo habían entendido, pues véanlo. Era necesario, tenía que ser así. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Queridos hermanos, estamos en la puerta del lugar donde Jesús cumplió la promesa de su Padre. Os enviaré el Espíritu Santo. Mirad, voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Jesús les está diciendo bajo otro punto de vista la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo es que ellos van a ser revestidos con el poder de lo alto, es decir, Jesucristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, les van a dar el poder de lo alto, el poder del cielo, el poder de Dios a los apóstoles, a los discípulos. Si no entendemos este anillo de la cadena, nuestra cadena está rota. Por eso he querido retomar estas palabras finales y estos hechos finales del Evangelio. Jesús les dice: permaneced en la ciudad, mandaré el Espíritu Santo, la promesa de mi Padre. Vosotros seréis testigos de esto y seréis revestidos del poder de lo alto. El poder de Dios va a caer sobre vosotros, os va a llenar, se va a quedar con vosotros. Los sacó hasta cerca de Betania. Ayer estuvimos ahí en el Monte de los Olivos. Y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos
después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Jesús asciende a los cielos. Había salido del Padre, he salido del Padre y vuelvo al Padre. He salido del Padre y vuelvo al Padre, pero no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, os enviaré al Espíritu Santo. Permaneced en la ciudad hasta que esto suceda. Así termina el evangelista Lucas, y ahora vamos a dar un salto y vamos a tomar el inicio de los Hechos de los Apóstoles. Voy a leer el inicio hasta que llegan aquí. Luego dice, subieron, y vamos a subir, y vamos a entrar en el cenáculo y vamos a tener ahí hoy parte de nuestra catequesis para que entiendan lo que pasó y dónde pasó y qué es esto. Dice así el prólogo de los Hechos de los Apóstoles. El primer libro lo escribí, amado Teófilo. Hace unas semanas leí el inicio del evangelista Lucas que se dirigía a este Teófilo y vi caras de extrañeza como diciendo, santo Dios, jamás había yo escuchado hablar de Teófilo. Aquí está otra vez Teófilo. El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue elevado al cielo. Dice San Lucas, te escribí antes un libro que es el Evangelio de Lucas, y ahí te puse todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta que se fue al cielo y dio instrucciones. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Queridos hermanos, aquí San Lucas refiere unas palabras de Jesús y le da un pequeño giro. Recibiréis el poder del cielo, el poder de lo alto. Aquí les dice, seréis bautizados en el Espíritu. Estamos hablando todo del mismo evento de Pentecostés. El grande inicio, la explosión del Espíritu Santo en el mundo que inicia una nueva presencia y una nueva acción de Cristo en el mundo a través de su iglesia. Y San Lucas retoma el tema de la ascensión al inicio de los Hechos de los Apóstoles. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es en este momento que vas a restablecer el reino de Israel? Fíjense, pobres discípulos, incluso habiendo visto a Cristo resucitado, todavía tienen una visión demasiado humana y demasiado terrena. Señor, ¿ya vas a establecer tu reino? O sea, ¿quién va a ser aquí el general y quién va a ser el comandante? Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. El tiempo y el momento de Dios solamente lo conoce Dios. Y solamente Él nos lo va a revelar el final de los tiempos. Sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Queridos hermanos, aquí Jesús añade dos elementos importantísimos. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Recibiréis el poder del Espíritu Santo, recibiréis la energía del Espíritu Santo y la vais a recibir para una cosa bien precisa, para dar testimonio. Seréis mis testigos.
testigos. Fíjense que aquí me gusta subrayar un elemento. Dar testimonio es una cosa pasajera. Hace muchos años a mí me llamaron y me escribieron, oiga, queremos que dé un testimonio sobre un matrimonio, no sé qué. Fui, di mi testimonio y se acabó. Ser testigo es otra cosa. Ser testigo es una cualidad del sujeto que transforma y cambia toda su vida. Yo soy testigo, yo soy sobreviviente, es una cualidad permanente del sujeto. Vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús vuelve a decirle a los apóstoles que su misión abarca toda la tierra, toda la creación, todo el universo. Y dicho esto, fue elevado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. Es decir, en el momento mismo de la ascensión, se nos comunica, se nos anuncia que un día Jesús volverá, tal como lo vimos subir, así volverá. Y eso es lo que nosotros conocemos como la parusía, es decir, el final de los tiempos, cuando Jesús volverá en su gloria y será el final de los tiempos, antes del juicio final. Cuando Jesús vuelva al final de los tiempos será el juicio final y se acabará el mundo como nosotros lo conocemos. No sabemos cómo será el mundo futuro. Dice así los Hechos. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén. Ayer vimos cuánto dista. El espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Y nos da un detalle precioso, 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 el libro de los Hechos. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Queridos amigos, aquí terminamos esta introducción. Ayer hicimos este camino desde el Monte de los Olivos, lo que dista una caminata del sábado, como dice los Hechos. Vinieron aquí, subieron al segundo piso donde vivían todos los apóstoles, nos da la lista, y dice, allí perseveraban en oración con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Es decir, con esa grande comunidad, lo dirá un poco más adelante los Hechos, que eran unos 120 discípulos que habían venido con él desde Galilea. Vamos pues a subir al segundo piso, vamos a ver dónde vivían los apóstoles y los discípulos y dónde perseveraban en oración. No quiero terminar esta parte sin decir la parte, el papel central de la Virgen María en medio de la comunidad cristiana. Ella engendró a Cristo por el anuncio del ángel, por obra del Espíritu Santo en Nazaret, y ella va a engendrar aquí a la iglesia con los apóstoles, con el Espíritu Santo, con su oración y con su fe.
Vamos pues con la Virgen María, vamos con los apóstoles al segundo piso del cenáculo. Vengan conmigo. Mis queridos peregrinos, estamos en el segundo piso y antes de entrar al cenáculo vamos a hacer otra reflexión, otro momento de lectura y reflexión y luego entramos al cenáculo. Queridos peregrinos, ya subimos al segundo piso y quiero retomar lo que acabo de leer porque es precioso. A mí me emociona mucho entrar en este santo lugar. Capital importantísimo en el inicio del cristianismo. Esta es la primera dirección que tuvo el cristianismo, la Iglesia Católica, la primera casa, la primera sede, y ahora lo vamos a ver. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Queridos hermanos, esta pequeña comunidad está esperando al Espíritu Santo, está esperando la realización de la promesa. Quiero imaginar con ustedes un momento, ¿quiénes son estos? Han vivido con Jesús, han seguido a Jesús, lo conocen, se entusiasmaron, vieron sus milagros, pensaron, ahora sí, ya la hicimos. Acompañaron a Jesús a Jerusalén para vivir la Pascua y se encuentran en una Pascua inimaginada. El Maestro muere en la cruz, lo sepultan. Y después de eso, resucita, se les aparece, lo dudan, tiemblan, no saben qué hacer, resucita y les dice, esperen aquí, va a venir el Espíritu Santo. Ya lo dijimos hace un momento y vienen desde el Monte de los Olivos caminando y están aquí con María, con las otras mujeres, con los demás discípulos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en esos días? Aquí van a estar, entre unas cosas y otras, 7 semanas, 7 por 7, 49, y en el día 50 se celebra la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés no es inicialmente una fiesta cristiana, quiero subrayarlo. La fiesta de Pentecostés es una fiesta judía, existía desde 1000 años o no sé cuántos antes de Cristo y sigue existiendo el día de hoy. Y tiene 2 sentidos muy importantes. Primer sentido, Pentecostés cae siempre entre finales de mayo e inicios de junio. Y es cuando en Israel, por el clima y la geografía, se hacen las cosechas. Y entonces el pueblo de Israel acostumbraba a ofrecerle a Dios las primicias de las cosechas. ¿Qué significa esto? Que reconocían en Dios el autor de los dones. Tendríamos que hacer un esfuerzo mental para volver a una cultura completamente rural, a un mundo rural, donde no hay motores, donde no hay electricidad, donde no hay tecnología, donde no hay teléfonos ni medios de comunicación,
los medios de transporte son muy rudimentales, la gente vive de la tierra, come de la tierra, si no llueve se mueren de hambre. Ese pueblo rural, que era así en todo el mundo de aquel tiempo, ofrece a Dios sus primicias, es decir, lo mejor de su cosecha, lo primero de su cosecha, y se lo ofrece en la fiesta de Pentecostés. Segundo significado de la fiesta de Pentecostés en ese tiempo, y me importa mucho que lo entendamos. El pueblo de Israel celebraba y celebra en la fiesta de Pentecostés la entrega de los 10 mandamientos a Moisés. La entrega de los 10 mandamientos a Moisés. Esa entrega de los 10 mandamientos a Moisés significa la alianza de Dios con su pueblo. Y como les da una ley, y es la primera vez que Dios va a dar una ley al pueblo, con esa ley se constituye el pueblo. ¿Por qué? Porque mucha gente junta sin más no constituyen un pueblo. Tienen que tener algo que los une, que los articula, que los estructura. Entonces, aquí estaban celebrando los apóstoles la fiesta de Pentecostés. Y la celebran poniéndose las mujeres coronas de flores y comiendo una serie de cosas, y pasan toda la noche del día 49 al 50 en oración, en vigilia, porque así esperan ese día y renuevan la alianza con Dios. Fíjense qué hermoso que ese día, con esa renovación de la alianza, Dios va a mandar su Espíritu. Es decir, va a poner la alianza en los corazones y nos va a dar la gracia y la fuerza, el poder divino para poder ser fieles a la alianza. San Pablo, cuando explica esto, dice, solo la ley era una esclavitud. Es el Espíritu el que nos libera de esa esclavitud de la ley. Pues bien, ese hecho histórico ocurre aquí. El pueblo se reconstituye, el pueblo tiene la ley de Dios, ama la ley de Dios, ahora expresada por Jesús de un modo nuevo, que es la ley del amor, y recibe la gracia de Dios, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para vivir esa ley en el amor y en la libertad, no en la esclavitud como ocurría en el Antiguo Testamento. Vamos a entrar ahora sí. Qué emoción, queridos hermanos, concéntrense, prepárense, vamos a entrar y allí dentro vamos a entender qué pasó aquí el día de Pentecostés y cuál es su significado. Queridos peregrinos, qué emoción entrar en este lugar donde Jesús realizó la última cena, donde hizo el discurso de despedida, donde se apareció en la tarde del domingo de resurrección, donde se apareció a Tomás y le dijo, mete tu dedo en el agujero de los clavos, y donde finalmente mandó el Espíritu Santo. Quiero ahora leer con ustedes el relato de Pentecostés, porque ocurrió aquí y es el centro, el inicio de la vida de la iglesia. Dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están llenos de mosto. Aquí termina la narración de Pentecostés y empieza, queridos hermanos, la explicación y las palabras de Pedro importantísimas. Estas palabras de Pedro van a explicar el significado de lo que acaba de ocurrir. Y es aquí donde va a nacer la iglesia con el bautismo de 3,000 personas. Entonces Pedro, presentándose con los 11, y esto ya nos indica la estructura jerárquica de la iglesia. La autoridad en la iglesia viene de Dios y Cristo se la dio a Pedro y a los 11. Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. ¿No están estos borrachos como vosotros suponéis? Pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Y va a citar al profeta Joel sobre el Espíritu Santo. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, etc. Israelitas, escuchad estas palabras, dice Pedro enfatizando, escúchenme bien. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre vosotros. Como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este, pues, Dios lo resucitó librándolo de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio, porque dice David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha. Y cita Pedro un texto del profeta David sobre la resurrección. Dice Pedro continuando: hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado en su tumba, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. La tumba de David está aquí abajo, y esos cantos que oímos son los judíos que están celebrando algo en la tumba de David, en el piso de aquí abajo. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. Aquí Pedro está citando al profeta David para reafirmar con la Escritura la resurrección de Cristo. A este Jesús Dios lo resucitó,
de lo cual nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Termina Pedro. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Qué testimonio de Pedro ese día de Pentecostés. Los que antes estaban aquí encerrados por miedo, salen ahora y predican a una muchedumbre. ¿Por qué? Porque tienen ya el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les ha dado las lenguas, les ha dado inteligencia, les ha dado los dones, han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Continúa Pedro y dice así porque la gente y la multitud reaccionan, se quedan estupefactos. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros matamos a Jesús a través de Poncio Pilato, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde comenzamos? Y Pedro les va a dar el camino. Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Convertíos, es decir, dejad la mala vida, dejad el pecado, dejad la vida descarriada sin Dios, sin orden, sin disciplina, sin gracia. Y que cada uno, no se bautizan las muchedumbres, que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús. Queridos hermanos, por esto los sacramentos son la base de la iglesia. Es en el bautismo donde yo comienzo a ser miembro de la iglesia y recibo el don del Espíritu Santo. Que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con estas y muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Queridos hermanos, día de Pentecostés. Fueron bautizados, dice San Lucas aquí, aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Queridos hermanos, nace la iglesia. Los apóstoles con Pedro a la cabeza, la fuerza del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el poder de Dios, el bautismo en el Espíritu, y comienza el camino de la iglesia. Convertíos, dejad la mala vida, abandonad la vida sin piedad, sin Dios, sin reglas, sin nada, y recibid al Espíritu Santo con el bautismo que cada uno de vosotros va a recibir. Y termina este capítulo de los Hechos describiendo la primera comunidad cristiana. Vean qué maravilla. Tenemos ya en rasgos, en esbozo, tenemos toda la vida de la iglesia. Estamos hablando del día 1. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Enseñanza de los apóstoles, la catequesis, la instrucción, el crecimiento en la fe, el conocimiento del credo, a la comunión de vida, a la fracción del pan, que era la primera forma de la Eucaristía, y a las oraciones. Tenemos las 4 partes del catecismo: el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración.
Y todo esto vivificado con la fuerza del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la iglesia de Dios no son los templos. La iglesia de Dios no son los libros. La iglesia de Dios somos las personas que por el bautismo formamos un solo cuerpo en Cristo, donde Él es la cabeza y donde el Espíritu Santo nos une, nos amalgama, nos organiza, nos estructura con sus dones, con sus ministerios, con sus carismas. En este mismo lugar, donde Jesús iba a dar mandatos sacramentales a sus apóstoles, en este mismo lugar les manda el Espíritu Santo para que ejerzan esos mandatos. Aquí les dijo en la última cena: haced esto en memoria mía. Este es mi pan, esta es mi carne, este pan es mi carne, este vino es mi sangre. Haced esto en memoria mía. ¿Cómo van a hacer eso los apóstoles si no tienen el poder de Dios? Y el domingo de la resurrección, cuando apareció Jesús aquí, sopló sobre ellos. Sopla Jesús el Espíritu Santo el domingo de resurrección y les dice: a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis le quedan retenidos. ¿Cómo podrían los apóstoles perdonar los pecados si Jesús no les hubiera dado el poder de perdonar los pecados, instituyendo el sacramento de la penitencia? Queridos hermanos, tantas cosas que Jesús dijo y enseñó aquí comienzan a ser una realidad el domingo de Pentecostés, porque Jesús da a su iglesia el poder del Espíritu Santo. Infunde su espíritu, es decir, su alma, su ser, su divinidad, la infunde en la iglesia para que la iglesia continúe a través de los signos su misión de enseñar, de santificar, de purificar, de perdonar y de salvar. Bendito sea Dios y bendito sea el cenáculo, porque aquí nació nuestra Santa Madre Iglesia y aquí se bautizaron 3,000 personas el mismísimo día de Pentecostés, con el mismo bautismo que recibiste tú, con el mismo bautismo que recibí yo. Vamos pues a seguir nuestra peregrinación, a ver a dónde nos lleva mañana para entender aún con más fuerza esta presencia de Cristo en la historia a través de su iglesia y que comenzó aquí en el cenáculo el día de Pentecostés.